Entonces, estos dos símbolos que justamente permiten relacionar elemento conjunto o conjunto con conjunto, ¿no? Tenemos que tener un especial cuidado cuando hablamos del conjunto potencia. A ver, por ejemplo, dice vacío pertenece a A, ¿no? La pertenencia, decíamos, es elemento conjunto. Entonces, aquí estamos relacionando dos conjuntos. El vacío es un conjunto. Entonces, por supuesto, esto es falso, ¿no? Esto es falso, de entrada. El vacío pertenece al conjunto formado por el vacío, dice. Bueno, este de la derecha, ¿no? Obviamente es un conjunto, ¿sí? Es un conjunto cuyo elemento es, ¿no? El vacío, ¿no? Es como tener, digamos, un conjunto unitario cuyo único elemento es el conjunto A. Pero ¿qué conjunto tiene como elementos a conjuntos? Obviamente el conjunto de partes, es decir, este conjunto debe ser, ¿no?, un elemento del conjunto potencia de algún conjunto, ¿sí? Bueno, pero en síntesis, esto es un conjunto, perfecto, es un conjunto, pero repito, tiene que ser un conjunto que tiene que pertenecer al conjunto potencia, ¿no? Ahora, ¿cómo entiendo esto de que el vacío pertenece a este conjunto? Bueno, si es así, ¿no? El vacío, que es un conjunto, está cumpliendo el rol de elemento que pertenece, ¿no? Dice, el vacío es un elemento que pertenece a uno de los subconjuntos del conjunto potencia, ¿no? Entonces, en ese caso, esto tiene sentido, ¿no? Esto tiene sentido. Entonces, eso es verdad. A pertenece a es falso porque está relacionando dos conjuntos, no hay donde perderse. Bueno, aquí imagino que será el vacío o el cero, no sé, la verdad, pero yo supongo que esto es vacío, ¿no? El vacío pertenece a partes de Bedis, ¿no? Entonces, saben ustedes que el conjunto unitario formado por el vacío pertenece efectivamente a partes de B, ¿no? ¿Sí? Porque uno de sus elementos es justamente el conjunto formado por el vacío, ¿sí? Entonces, esto es verdad. Ahora aquí el vacío pertenece a partes de A. También es cierto, ¿no? ¿Por qué es cierto? Porque miren, en este segundo, ¿no? Desde A, siempre está metido el vacío, ¿no ves? Después digamos el 1, así es, ¿no? El vacío es un elemento de partes de A, eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Eso es verdad. Ahora, cuando yo tomo lo de arriba, el conjunto formado por el vacío, nos dice que el conjunto, ¿no? O sea, en esta situación, a ver, tomen este, ¿no? Este de aquí, efectivamente, este es un subconjunto de este, ¿no? De partes de A. Ah, un ratito, aquí yo estoy mal. Yo veo si estoy mal. Este, ¿no? Es subconjunto del conjunto partes de A, ¿no? Es un subconjunto, porque este es un conjunto cuyo único elemento es el vacío. Por ejemplo, puedo tomar el otro, digamos este de aquí, el 1, así. Este es un subconjunto del conjunto de partes de A. Este es un subconjunto. Entonces, aquí está mal. Eso no está bien. Aquí hay un error. Eso es falso. O sea, la relación correcta aquí sería subconjunto. La inclusión tendría que estar aquí, ¿no? Bien, ahora en aquí lo mismo, ¿no? Este es un subconjunto de esto, ¿no? Es falso, en realidad es este mismo, solamente que aquí le pusieron B y aquí le ponen A. Es lo mismo, ¿no? Ahora aquí dice, este conjunto pertenece. Bueno, este es un conjunto, ¿no? El conjunto formado por dos elementos, que es un elemento del conjunto de potencia de C, ¿no? Está bien, este es un elemento que es un conjunto que forma parte de este, ¿no? Porque sus elementos son conjuntos, esto es verdad. Ahora, este B es un conjunto que pertenece a partes de B, dice efectivamente,
dentro de esto, el mismo conjunto A siempre forma parte, ¿no ves? Siempre está ahí, ¿no? Entonces esto es verdad. Ahora dice D no pertenece a partes de D, eso es falso porque el mismo conjunto siempre es elemento del conjunto potencia, ¿no ves? Entonces esto es falso. El vacío es subconjunto de cualquier conjunto, ¿verdad? El vacío es subconjunto del conjunto que está formado por el vacío, ¿no? A ver, ahora esto, ¿cómo entendemos? Miren, este es un conjunto, este también es un conjunto, ¿no? El vacío es subconjunto de cualquier conjunto, aunque ese conjunto sea un conjunto cuyos elementos son a su vez conjuntos, como potencia, por ejemplo, ¿no? El vacío es subconjunto de cualquier conjunto, ¿no? Entonces, esto es verdad, A subconjunto de A siempre es verdad, expresado en un teorema. Bueno, esto es vacío, ¿no? Es el cero, es el vacío. Subconjunto de partes de B, dice, ¿no? Entonces, este es el análogo a este, que es falso, ¿no? Porque les decía, aquí tendría que estar la inclusión. Esto es verdad, ¿no? Ahora este, el vacío, ¿no? Dice subconjunto de partes de A. ¿Sí? Aquí un poco la idea es la siguiente, miren, el vacío actúa aquí como conjunto y como elemento, ¿no? El vacío siempre está metido en cualquier conjunto. Este en particular puede ser partes de A, ¿no ves? Entonces, esto está bien, ¿no? Ahora, este otro, dice, este conjunto, ¿no? Es subconjunto de esto, ¿no? Lo que aquí decíamos, si yo tomo el vacío, ¿no? Lo meto en un conjunto, obviamente es subconjunto de partes de A, es como esto, ¿no? El conjunto cuyo único elemento es el conjunto unitario 1 es subconjunto de partes de A, ¿no? Entonces, en este caso, esto, por ejemplo, es verdad. O sea, con el vacío hay que tener cuidado, ¿no? Esto es cierto, esto es verdad, ¿no? AB subconjunto de partes de C. Bueno, aquí está, miren el análogo. Ahora son análogos, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Estamos hablando de un elemento del conjunto potencia. Si tuviese aquí una llavecita más así, en ese caso sería verdad, pero como no existe tal llave, ¿no? Entonces esto tiene que ser falso, ¿no? Esto tiene que ser falso. B subconjunto de partes de B, ¿no? Lo mismo, para que esto sea cierto, tendría que tener una llavecita aquí, ¿no? En ese caso sería verdad, pero como no hay esa llavecita, entonces esto tiene que ser falso, ¿no? El conjunto cuyo único elemento es D, dice subconjunto de partes de D. En aquí, por ejemplo, le faltaba la llavecita. En este otro ya tiene la llavecita, ¿no? Como tiene la llavecita, entonces esto es verdad, ¿ya? El problema es el vacío, ¿no? Es un poquito trae confusión. En los demás casos no hay mucho problema. A ver, en esta otra situación hay aquí un par de cosas. Dice, a ver, esto de aquí. Ya. Obviamente, aunque no dice aquí, el problema aquí es demostrar, ¿no? Demostrar. Ya, tengo que probar la igualdad, entonces si a este le llamo A y a esto le llamo B, vamos a probar aquí al ladito B, que es más cortito, ¿no? Les decía, cuando nosotros tenemos diferencia o diferencia simétrica de conjuntos, ¿no? La idea es usar propiedades de conjuntos, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para eso, simplemente es recordar, aquí le vamos a poner, ¿no? Como
recuerdo, había una relación muy importante en la diferencia que dice que A menos B es igual a intersección B complemento, y al cual le puse alfa, ¿no? Voy a usar esta relación. Miren, primero podría aplicar la relación alfa en el paréntesis. A menos B es A intersección B complemento. La razón de esto es esa relación alfa, esa igualdad alfa. Entonces, ahora a esta diferencia que tengo, A menos el paréntesis, le aplico la relación alfa nuevamente, ¿no? Aplicamos la relación alfa y me va a quedar así. Esto va a ser igual, decimos A intersección, sería, ¿no ves? A intersección B, complemento, complemento. Entonces, nuevamente estoy aplicando la relación alfa. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues en el paréntesis, obviamente, aplicar la ley de Morgan, ¿no? A voy a copiar como está, la intersección lo propio, y aquí aplico la ley de Morgan. Entonces dice que eso es igual a complemento unión el complemento del complemento de B, que sabemos es igual a B solamente, ¿no ves? Entonces aquí estamos aplicando la ley de Morgan, en principio, ¿no? Y estamos aplicando la ley del doble complemento, o si quieren, aquí le pondré de manera exacta, ¿no? En el examen, si no recuerdan el nombre, pongan la propiedad, ¿no? Esta es la que estamos usando, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué hago? Distributividad, ¿no? Distributividad. Entonces aquí voy a tener A intersección A complemento, ¿no ves? ¿Qué viene después? Sería unión, ¿no? A intersección B, ¿sí? Estoy aplicando la distributividad, ¿no? Distributividad, ¿listo? ¿Qué más hacemos aquí? A intersección A complemento. Recuerden que esos dos conjuntos son completamente disjuntos, como los racionales y los irracionales, ¿ya? ¿Ves? ¿Recuerdan? Entonces su intersección es vacío, ¿no? La intersección es vacío, unión, me queda solamente A intersección B. Bueno, dentro de las propiedades está reflejado en uno de los teoremas que dice esto: A intersección A complemento es vacío, ¿ya? Y el vacío en la unión actúa de neutro, ¿no? Y eso también está reflejado en una de las propiedades, uno de los teoremas que decía que A unión vacío es igual a A. ¿Ya? Entonces es bueno, si no recordamos el teorema, ni vale la pena recordar la propiedad exacta, ¿no? Colocamos la propiedad. ¿Listo? Entonces, a través de una cadena de igualdades verdaderas, hemos mostrado que este conjunto es igual a este, ¿no? Y eso completa la prueba. Entonces, por lo tanto, decimos, ¿no? A menos B, ¿no? Es igual a A intersección B. Listo. En el caso A, vamos a hacer el mismo desarrollo, ¿no? El mismo. Lo único es tomar, en general se recomienda, ¿no? Tomar el lado más pesado, ¿no? En mi caso, el lado izquierdo. Entonces, yo voy a tomar, como está ahí, A menos B, ¿ves? Dice unión B, así, corchetes, ¿no? Menos A, igual. Bueno, aquí abajito voy a continuar, ¿ya? Entonces, aquí hay dos diferencias. En cada diferencia voy a colocar ya la relación alfa, ¿de acuerdo? Entonces, voy a tener, por ejemplo, en este primer corchete, voy a tener así A, intersección, B complemento, ¿no? Unión B, cierro corchetes, este menos va a ser intersección A complemento, ¿de acuerdo? Entonces, estoy usando la relación alfa. ¿A dónde necesito llegar? Necesito llegar B menos A. Pero B menos A es lo mismo B intersección A complemento, ¿no ves? Entonces, a esta expresión necesito llegar, ¿ya? Y va a salir, es cuestión de hacer operaciones solamente, ¿no? Por ejemplo, aquí, dentro del corchete está claro que hay que hacer la distributividad de la unión respecto a la intersección. Entonces voy a tener A, ¿no? Unión B, sería, ¿no ves? Intersección va a ser B complemento, unión B. Así, ¿no? Cierro corchetes, intersección A complemento, que copio, y estamos usando aquí la propiedad de la
distributividad, ¿no? ¿Qué más hacemos en el corchete? Noten ustedes que B complemento unión B, ¿qué cosa es? B complemento unión B es el universo. Todo esto es el universo, ¿sí? Es el universo. Entonces solamente me va a quedar así aquí, ¿no? Voy a tener aquí A, digamos, colores, ¿no? Pues voy a tener A unión B, ¿sí? Intersección el universo, ¿no? Eso es lo que me llega a quedar en el corchete, intersección a complemento. Entonces, la propiedad que estoy usando es esto, que también está en los teoremas, ¿no? Eso es, dice el universo, ¿de acuerdo? Bien, luego en el corchete tengo, ¿no?, un conjunto intersectado con U. A intersección el universo es A, ¿no? Entonces aquí me va a quedar así, A unión B, ¿de acuerdo? A unión B, solamente me queda eso, ¿no? Y aquí copio el A complemento que está. Entonces, ¿qué propiedad estoy usando? Esto, que A intersección el universo, eso me da A, ¿no? Esa propiedad. ¿Qué más hacemos? Aún no llegamos al objetivo propuesto, que es este de aquí, ¿no? Pero viendo esto, pues podemos ver que nuevamente hay que aplicar la distributividad, eso es todo, ¿no? Entonces voy a tener eso, A intersección a complemento, ¿no? Unión va a ser, ¿no? B intersección a complemento, ¿no? Pero B intersección a complemento es lo que estaba buscando, ¿no? Entonces, el primer paréntesis es el que se tiene que perder, de hecho, ¿no? Tiene que desaparecer esto. Y claro, va a desaparecer porque A intersección a complemento, ¿qué es? Pues es el vacío, ¿no? Unión, me queda aquí, B intersección a complemento. Y nuevamente, la razón es que estos dos conjuntos son disjuntos. El vacío unido con cualquier otro conjunto es el conjunto, ¿no? Es decir, me queda B intersección a complemento, ¿no? Entonces aquí me quedaría B intersección a complemento. Esto en razón de que A unión vacío, eso es igual a A, ¿no? Finalmente, este último, ¿sí?, viene a ser lo que está aquí, ¿no? Que viene a ser justamente B menos A, ¿no? ¿Por qué esto? Por la relación alfa, ¿de acuerdo? Y bueno, hemos obtenido la igualdad, entonces decimos, por lo tanto, ¿no?, efectivamente, estos dos conjuntos, ¿no?, que están descritos ahí, ¿sí?, son iguales, ¿no? Menos A es igual a B menos A, ¿de acuerdo? Esa es la idea cuando se trata de probar igualdades que involucran a la diferencia, ¿ya? A ver, en este otro, ahí está. Un ratito, a ver. Bueno, a ver, ahorita no sé qué pasó, no me quiero obedecer. Ya, mientras sea buena, vamos a aprovechar, ¿ya? Ahí está, dice, para los que no puedan leer, si A y B denotan dos conjuntos cualesquiera, dice simplificar, dice, ¿no? Simplificar, ¿sí? Simplificar quiere decir, ya como en las equivalencias lógicas, reducir a su mínima expresión, ¿no? Vamos a simplificar. Entonces, para simplificar, usamos obviamente las propiedades de conjuntos, ¿no? Una cadena de igualdades, ¿ya?
y va a aparecer vacío, y eso es como en el anterior, ¿no? Van a ir reduciendo la expresión, ¿sí? Ahora, bueno, esto parece un poco pesadito, pero a ver, veamos qué se puede hacer. Primero identificaremos, aquí hay una llave, intersección, todo este corchete, ¿no ves? En el corchete, como esto está en complemento, podemos repartir, ¿no? Podemos repartir aplicando Morgan. En esta llave, ¿sí? Porque aquí hay una llave, a ver, le ponemos así para identificar. Tenemos que trabajar en la llave y en el corchete. En el corchete está fácil, ¿no? En la llave, a ver, en la llave, ¿qué cosa tenemos? Tengo este paréntesis, intersección, este corchete, ¿no? Ya, entonces trabajaré en el corchete primero, ¿ya? En el corchete. Entonces aquí abajito lo voy a continuar, ¿no? El paréntesis voy a copiar como está. Así, intersección, ahora me viene el corchete. En el corchete es donde voy a trabajar aquí, ¿ya? B menos A es B intersección A complemento, ¿no ves? Ya. Unión, ¿no? Aquí dice A intersección B, ¿ya? A intersección B. Cerramos corchetes, ¿sí? Ahora en este corchete podemos ver qué se puede hacer. A ver, antes de seguir, nos orientamos. Vean que en estos dos paréntesis que están dentro del corchete se puede factorizar B, ¿no? Claro, puedo aplicar distributividad, está bien, ¿no? Pero la distributividad siempre tiende a alargar, ¿no? Al final vamos a llegar al mismo punto, pero noten que si yo factorizo B, que se puede, ¿no? Lo que me va a quedar va a ser A complemento unión A, y eso es el universo. Y el universo o el vacío ayuda bastante a reducir, ¿no? En este primer corchete vale la pena factorizar. Listo. Ya hemos identificado eso, cerramos llave, intersección. Ahora este corchete, ¿no? Bueno, ahí está claro. La idea es aplicar el Morgan y me va a quedar así. A complemento, intersección de complemento. ¿Lo ves? Así. Entonces cerramos, cierro corchetes. Bueno. ¿Qué hemos hecho aquí? Estamos usando la relación alfa en el primer corchete y en la segunda estamos usando aquí la ley de Morgan. ¿No ves? Esas dos cositas hemos hecho ahí, nada más. Bien, continuamos, abro llaves, ¿no? Copio A unión B todavía, no hago nada, ¿no? En este corchete ya factorizo B, es lo que hemos dicho. Factorizamos B, me va a quedar así, A complemento, unión A, ¿sí? Eso, cierro corchetes, cierro llaves, ¿no? Intersección. A ver, aquí cuando tengo distributividad en general es bueno siempre pensar si se puede aplicar la ley de la absorción, ¿no? Eso también facilita bastante las cosas, ¿no? Pero aquí no se puede aplicar absorción. Si es que este A complemento fuese solamente A, pues la ley de la absorción dice que todo eso es igual a A. Uy, sería una gran ayuda, pero no lo es, ¿no? Entonces, sí o sí, tenemos que hacer distributividad, ¿ya? Entonces, voy a hacer la distribución. Digo, esto es igual a A unión A complemento. Intersección sería, ¿no? A unión B complemento. ¿Listo? Así. Entonces, la distributividad o factorización es lo mismo, ¿no ves? Distributividad o factorización se llaman. Aquí estoy factorizando, en aquí estoy distribuyendo, ¿no? Bien, no hay de otra, ¿no? Bien, continuamos. Abro llaves, ¿no? A, unión B, sigo copiando, intersección. En este corchete, A complemento unión A es el universo, entonces solamente me quedaría B intersección el universo. Cierro, ¿no? Cierro llaves, intersección. En el segundo corchete, A unión A complemento es el universo. Intersección, queda A unión B complemento. Listo, ¿no? ¿Qué cositas hemos usado aquí? Bueno, hemos usado el hecho de que A unión A complemento, eso es el universo, ¿no? Eso.
¿no? Eso es lo que estamos usando. En aquí hemos usado eso, en este otro paréntesis hemos usado eso. Muy bien. Ahora abro llaves, sigo copiando A unión B, ¿no? Intersección. Ahora, B intersección el universo, eso es B, ¿no? Eso es B. Entonces, este corchete, de este corchete solamente ya me queda B. Cierro llaves, ¿no? Cierro llaves. Intersección. En este otro corchete, el universo intersección este conjunto, ¿no? Me va a quedar, ¿qué cosa? Solamente este conjunto, ¿lo ves? A ver, primero, estoy usando el hecho de decir, ¿no? A intersección el universo, eso es igual a A, ¿sí? Esta propiedad estoy usando tanto en este corchete, que de donde solamente me queda B, y en este otro corchete, donde solamente me quedaría A unión B complemento, ¿no? A unión B complemento. Entonces, aquí solamente ya me va a quedar A unión B complemento, cierro paréntesis, ¿sí? De a poco se está reduciendo, ¿no? Ya. Ahora, en esta llave que tengo, ¿no? Fíjense, A unión B, intersección B. Si alguien aplica distributividad, ¿no? Al final va a llegar a lo mismo, solamente que aquí la intersección va a cambiar por la unión y esta unión se va a cambiar por la intersección. Si vuelven a aplicar distributividad, les va a quedar lo que ahorita ven en sus monitores. Entonces, esto es una cadena sin fin, ¿no? Si aplican distributividad. No les va a llevar a nada, ¿no? A nada bueno. Entonces, aquí ya un poquito paramos y decimos, a ver, ¿cómo puedo resolver ese problema? Una de las propiedades, ¿no? Esta, hemos dicho que es igual a, que se llama ley de la absorción, que viene justamente de esa propiedad en el capítulo 1. Y aquí se aplica eso plenamente. Esa llavecita que tengo, sé que de esa llave solamente me quedaría B, por la ley de la absorción. Intersección, ¿no? Aquí me queda A unión B complemento, ¿sí? Solamente queda eso, ¿no? Aquí puedo aplicar la ley de la absorción, no se puede, porque aquí hay B y aquí está B complemento. Entonces, alguien dirá, ya está simplificado. No todavía, ¿no? Porque puedo nuevamente aplicar distributividad. Voy a tener, por ejemplo, así, B intersección A, ¿no? Estamos distribuyendo. Unión, voy a tener B intersección B complemento. Bueno, eso siempre ayuda, ¿no? A simplificar. Entonces, B intersección B complemento es vacío, entonces me va a quedar así, B intersección A, unión, vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque A intersección A complemento es vacío. Y bueno, el vacío unido con cualquier conjunto es el conjunto, pero la intersección es conmutativa. En lugar de B interseccional le puedo poner A intersección B, eso no es problema, ¿no ves? A unión vacío es igual a A. Listo, ¿qué más podemos hacer aquí? Nada más, ¿no? No se puede hacer nada más, entonces ya está simplificado. Hasta ahí podemos llegar, ¿de acuerdo? Eso es, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de las relaciones, ya del capítulo 3, ¿no? Bueno, la palabra relación, nosotros ya lo hemos visto cuando hemos hablado de la pertenencia o de la inclusión. Justamente estos dos simbolitos, ¿no? El pertenece y la inclusión son maneras de relacionar dos objetos, ¿no? En el primer caso, elemento conjunto y en el segundo, conjunto. Entonces, las relaciones siempre están presentes, ¿no? Entre distintos tipos de objetos, ¿no? Por ejemplo, la relación de ustedes con la misma universidad o con la carrera, con los docentes, con los paralelos, con los semestres, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, Juan es de informática, ¿no? Entonces, se está estableciendo una relación entre una persona, ¿no?
y una carrera, ¿sí? Por ejemplo, Juan mide 1,80, ¿no? Se está estableciendo una relación entre una persona y un número entero positivo, porque las estaturas jamás van a ser negativas, ¿no? ¿Sí? Juan tiene como número de matrícula 2407, ¿no? Lo propio, se está estableciendo una relación entre una persona y un registro universitario que es también un entero positivo, ¿no ves? Juan tiene un automóvil de la marca tantos, digamos, o Juan tiene un automóvil color rojo. Relación entre persona y un objeto. Ahora puede haber obviamente relaciones entre objetos mismos, ¿no? Por ejemplo, yo podría pensar, digamos, ¿no? Digamos, Bolivia tiene, ¿no? 8 qué sé yo, 8, bueno, creo que ya es más de 10, ¿no? Más de 10 millones de habitantes, ¿no ves? Es una relación entre dos objetos, ¿no? País y un número, ¿no? Entonces, se pueden establecer entre dos objetos distintos tipos de relaciones, ¿no? Muchos tipos de relaciones. Por ejemplo, yo puedo ver entonces más o menos la situación gráficamente, algo así, ¿no? Por ejemplo, les decía, esto podría ser el conjunto de personas. ¿Ya? Imaginemos, para ser un poco más cortito, ¿no? Personas del grupo, ¿de acuerdo? Y aquí le vamos a poner, bueno, depende mucho, digamos, carreras, a ver, así, le pondré así, carreras de la facultad, FSPN, ¿no? Entonces, la facultad tiene ¿cuántas carreras? A ver, está matemática, está estadística, está informática, está química, está biología. Ah, y no nos olvidemos de física, ¿no? Entonces, estoy hablando de nuestro grupo, ¿no? Entonces, aquí tenemos teóricamente como 200 estudiantes, ¿no? Que los podemos representar así. Entonces, dada la realidad, la situación que se está presentando es la siguiente, ¿no? Entonces, Juan, por ejemplo, que está, digamos, en el curso, ya está en informática. Esa es la relación que hay entre Juan y esta carrera, ¿no? Este otro, lo propio, también está en informática, digamos, este también está aquí, sabemos que la gran mayoría va a estar ahí, ¿no? Pero, ¿no? Hay también algunos que son de estadística, ¿no? Este, por ejemplo, está aquí, ¿no? Este otro está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, gráficamente, la relación, ¿no? Estudiante-carrera lo podemos reflejar de esta manera, ¿sí? O sea, aquí hay una relación, ¿no? Entonces, la relación es estudiante de, ¿no? Es estudiante de, ¿sí? Esta carrera. Ahora, obviamente, aquí hay muchos elementos como M, Q, B, F, que no tienen análisis, o sea, no hay ningún elemento de este conjunto que se vaya a relacionar con M, Q, B, F, ¿no ves? No hay estudiantes de matemática, de química, de biología o de física en este grupo, ¿de acuerdo? No hay. Entonces se puede dar esa situación, ¿no? Podemos también imaginar a, que es al contrario. O sea, puede ocurrir que en este conjunto exista algún elemento que no esté relacionado con ninguno. Puede darse también esa situación, ¿no? O sea, me refiero a que puede pasar, digamos, algo así. Aquí tengo, ¿no? Este, digamos, con este se relaciona con este con este. Puede pasar una relación así. Noten aquí que hay algún elemento en este que no se relaciona con ninguno. También puede ocurrir eso, ¿no? A ver, ¿qué relación podría ser eso? A ver, alguna relación. A ver. Digamos, esto que sean, digamos, los habitantes de la ciudad de La Paz, ¿no? Y estas son las carreras universitarias, ¿sí? Las carreras universitarias. Todas las carreras, ¿no? En la UNSA tenemos 13 facultades, 54 o 56 carreras tiene la UNSA, ya, pero
Veamos todas las carreras que existen dentro de la ciudad de La Paz. No hay problema, ¿no es? Entonces, vamos a decir nosotros, es estudiante de, ¿no? Es lo mismo, es estudiante de. En ese caso se puede dar esta situación, ¿no? Cuando yo amplío el conjunto de habitantes, ¿no? A los habitantes de toda la ciudad de La Paz, ¿no? Podemos observar que se va a dar este tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no todas las personas, todos los habitantes de la ciudad hacen una carrera, ¿no? Hay muchas personas que no estudian o no han hecho una carrera universitaria. Entonces, va a haber elementos aquí, va a haber personas aquí que no tienen ninguna correspondencia con alguna carrera, ¿de acuerdo? Entonces, en esa situación se da esto, ¿no? Ocurre esta situación, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que analizar, ¿no? Ahora, claro, a nosotros nos interesa básicamente relaciones entre entes matemáticos, ¿no? Claro, eso es, ¿no? Pero el concepto de relación, como pueden ver, es muy general y como la misma palabra lo dice, ¿no? Involucra, para hablar de una relación, tiene que estar involucrado dos objetos, ¿no? Entonces, esta relación yo la puedo describir así, ¿no? X, puedo escribirlo así, está relacionado con Y, entendiendo que aquí están las X y aquí están las Y, ¿no? X está relacionado con Y, puedo decir sí, solamente sí, ¿no? X es estudiante, ¿no ves? X es estudiante, ¿no? De la carrera Y, o de Y si quieren, si se sobreentiende que este conjunto es el conjunto de todas las carreras de la facultad. ¿Se dan cuenta? Esta es la relación. Esta es una relación que involucra dos elementos. En mi caso, conjunto de personas y carreras, ¿no? O puedo también decir, esta pareja está en la relación R, sí, solamente sí. X es, ¿no? Estudiante, ¿sí? X es estudiante de Y. Es solamente notación, ¿ya? Podemos nosotros usar esto, ¿no? O usar este otro, ¿sí? Así es como se acostumbra, ¿no? Bien, entonces eso es relación. Pero ahora, un poquito formalizando este concepto, la idea es, ¿no? Eh, ¿Cómo definimos a una relación? Bueno, en este ejemplo se ha podido observar que al hablar de una relación necesito involucrar dos elementos, es decir, necesito hablar de pares ordenados, ¿no? Para que exista una relación, ¿no? Entonces, cuando yo necesito hablar de los pares ordenados, por supuesto estamos hablando del producto cartesiano A por B, cuyos elementos, recuerden, eran justamente pares ordenados, ¿no ves? Pares ordenados. Entonces, yo puedo tomar un conjunto A, digamos, ¿no? Que tenga como elementos 1, 2, y un conjunto B que tenga como elementos, digamos, A y B, ¿sí? Entonces, puedo yo formarme A por B, ¿no? Que va a ser el conjunto de todas las parejas posibles que puedo ir formando, ¿no? Con los elementos de A y B en ese orden, ¿no ves? Entonces, en este caso, estos son todas las parejas posibles que se pueden formar con los elementos de A y B. Estos cuatro, no hay más, ¿no? Eso es todo. Bien, este es un conjunto cuyos elementos son pares ordenados. Entonces yo lo que voy a hacer es, ¿no? Aquí hay una relación, evidentemente, así es como entendemos esto, ¿no? El 1 está relacionado con A, el 1 está relacionado con B, ¿no? Ahora, claro, aquí la incógnita es, pero ¿qué tipo de relación tiene? Relación de parentesco, relación de, qué sé yo, de estaturas, puede ser relación de color, relación de tamaño, tantas cosas, ¿no ves? No sabemos qué tipo de relación hay, efectivamente. Entonces, lo que nosotros hacemos es extraer, ¿no? De este conjunto aquellos elementos que satisfacen ciertas particularidades, o sea, aquellos que satisfacen, digamos, una cierta propiedad, ¿no? A ver, digamos, yo me voy a agarrar un conjunto, ¿no? Formado por, bueno, van a disculpar,
vamos a suponer que estas son personas, ¿no? Juan, qué sé yo, René, ¿ya? Entonces voy a sacar aquí a todos los que tienen la misma estatura, ¿sí? A todos los que tienen la misma estatura. Entonces, solamente como idea, digamos que estas dos personas tienen la misma estatura, estos otros, estos también tienen la misma estatura, pero los otros dos no. Bueno, entonces los saco a ellos, ¿no? Entonces, los únicos que tienen la misma estatura son esta parejita, estas dos parejas. Entonces, este claramente es un subconjunto de A por B. Estoy tomando algunos de los elementos. Entonces, esta es una relación con una propiedad ya específica, ¿no? Que es que tengan o que sean de la misma estatura, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, una relación es simplemente un subconjunto de un producto cartesiano, ¿no? Que, claro, obedece a una cierta propiedad, ya. Esa propiedad podría ser implícita o explícita, ¿sí? Podríamos, en algún caso, cuando tengamos números o letras como aquí, ¿no? No voy a estar tan afanado en ver ahora cuál es, pues, la propiedad, qué propiedades, las que tienen 1A, 2B, no, yo no encuentro nada, ¿no? El de las estaturas era solo una idea, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, algunas veces no nos interesa mucho eso. En otras va a haber una propiedad explícita. Todas las personas del mismo color de cabello, ya, digamos, ¿no? Juan, Marcos, tienen el mismo color, hacen una pareja, etc. ¿Se dan cuenta? Pero en síntesis, una relación es un subconjunto de A por B. Listo, y se acabó el cuento, ¿no? Ya, entonces, esta relación, repito, cuyos elementos van a ser pares ordenados, ¿no? Pues tiene ciertas características. Primero, como son parejitas, ¿no? Son pares ordenados, vamos a hablar del dominio de una relación. El dominio de una relación son los primeros elementos de los pares ordenados. En mi caso, por ejemplo, va a ser el 1, 2. Eso se le llama dominio. Al otro se le llama codominio o imagen le llaman. Bueno, yo voy a optar por la imagen, así es como lo voy a denotar. Imagen de la relación son los elementos formados por las segundas componentes de los pares ordenados. En mi caso, son AB, ¿sí? Y vamos además a hablar de una relación que se llama la relación inversa. ¿Qué es la relación inversa? La relación inversa se la obtiene simplemente permutando los elementos de los pares ordenados. Si aquí está el 1A, aquí le cambio de lugar y va a estar el A1. Y hago eso con todos los elementos de R. Aquí está el 2B y aquí le pongo el B2. ¿Listo? Eso es todo, ¿no ves? Estos son conceptos básicos, pero que están estrechamente relacionados con una relación R. ¿De acuerdo? Eso es entonces, ya una relación involucra dos objetos que satisfacen una determinada propiedad, ¿no? Que obedece alguna, bueno, en algún caso propiedad específica, y en otras no nos vamos a preocupar tanto de qué cosa es eso, ¿no? A ver, aquí está, dice una introducción, en la vida cotidiana los seres humanos establecen diferentes relaciones con objetos distintos, como por ejemplo la edad, carnet, vivienda, automóvil, lugar de residencia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de relaciones que nosotros mantenemos diariamente, ¿no? Ya sea dentro del entorno familiar, dentro del entorno de la zona, o con los mismos objetos, ¿no? Cada persona tiene o no un automóvil, tiene o no un automóvil de determinada marca, de determinado color, de determinado tamaño, etcétera, etcétera, ¿no ves? Siempre estamos, por ejemplo, una relación económica, ¿no? Puede ser también, ¿no? X tiene tanto dinero, tiene el dinero Y, ¿no? Puede ser incluso la salud, tantas cosas, ¿no? Entonces, eso es, en nuestro diario vivir, pues el concepto de relación siempre está presente, ¿no?
siempre está presente. Yo para ir al trabajo tomo el teleférico azul, por ejemplo. Yo para ir a estudiar tomo el teleférico morado, tomo el amarillo. Entonces ahí se establece una relación, ¿no ves? Entonces, lo importante aquí es que cuando hablamos de una relación, esta involucra dos elementos, ¿no? Requiere de dos elementos para establecer una relación, ¿no? Bien, entonces aquí hay un pequeño ejemplo, dice la relación, la persona X vive en la zona Y, ¿no? Que lo podemos representar gráficamente así. Aquí está el conjunto de personas y aquí está el conjunto de zonas, ¿no? Entonces, la persona X vive en la zona Y, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que muchos elementos podrían estar involucrados con Y, lo cual evidentemente va a ocurrir, ¿no? Cualquier elemento o cualquier persona sí o sí tiene que vivir en alguna zona, ¿no? No es que no hay, digamos, una persona que no tenga establecido un lugarcito. Si está en la ciudad, obviamente tiene que tener su lugarcito, ¿no ves? Bueno, son características propias de una relación, ¿no? Entonces, esa relación yo la represento así. La persona X está relacionada con la zona Y, sí, solo sí, X vive en la zona Y, ¿no? Entonces podemos establecer algunos elementos de esta relación R. Por ejemplo, Juan, y Pavi, María, el San Pedro, Javier, en la 16 de julio, etcétera, etcétera, ¿no ves? Estos son algunos de los posibles elementos que puede tener R, ¿de acuerdo? Estas relaciones, como les ya intuimos, son sus elementos, son pares ordenados, ¿no? Pero más allá de ser elementos de pares ordenados, ¿no? Un conjunto cuyos elementos son pares ordenados, es precisamente un conjunto. Eso no hay que perder de vista, ¿sí? Una relación es un conjunto, ¿ves? Es un conjunto, para empezar. Y los conjuntos sabemos que se pueden representar por extensión y por comprensión, ¿no? Cuando los conjuntos son finitos, en general los podemos representar por extensión, pero cuando son infinitos, no siempre es posible. No se puede representar en todo caso, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Hay que tener cuidado en la representación de un conjunto, ¿no? En algunos las representamos por extensión, en cambio en otras no se puede sencillamente, ¿no? Cuando yo les agarro un conjunto que es un intervalo, por ejemplo, ¿no? Les digo represéntenlo por extensión. No se puede, pues, ¿no? Porque tendrían que enumerarme cada uno de los elementos que está dentro del intervalo. Y ahí ya tengo el problema del predecesor, ¿sí? ¿Quién le sigue al 2? ¿Quién le sigue al 2.7? En los reales, ¿no? Estamos perdidos, se dan cuenta, no se puede. Bien, entonces aquí definimos, ¿no? Tenemos dos conjuntos, ¿ya? Claro, estos conjuntos, ¿qué pasa si fuesen vacíos, ¿no? Esa es una interrogante. A ver, enseguida vemos esa situación. Entonces, tenemos una relación R, bueno, usamos R justamente para representar una relación R de relación, ¿no? De A en B, es cualquier subconjunto del producto cartesiano de A con B. Es decir, R es una relación de A en B, si solo si R es subconjunto de A por B, ¿no? A ver, vean ese diagramita. Ya, entonces, miren, aquí les decía, ¿qué tal si A y B, o A o B fuesen vacíos, ¿no? Si digamos A fuese vacío, vacío por B, ¿qué cosa es? Vacío, ¿no? R subconjunto del vacío, ¿verdad o falso?
eso obviamente ya no tiene sentido, ¿no? Al revés sí funciona. El vacío es subconjunto de cualquier conjunto, eso es cierto, ¿no? Pero al revés ya no funciona. Entonces, aquí vamos a pedir nosotros que A y B, ¿no?, sean conjuntos distintos del vacío. Tienen que ser no vacío para que pueda haber una relación, porque si uno de ellos fuese vacío, no existe una relación. ¿Está bien? Entonces, asumimos que A y B no pueden ser vacíos, porque de lo contrario no habría relación alguna, ¿no? Bien, entonces aquí yo estoy tomando, por ejemplo, A y B, ¿no? Calculo su producto cartesiano, que consiste en formar todas las parejas de pares ordenados de A con B, que son estos precisamente, y de aquí voy a extraer un subconjunto, ¿sí? Un subconjunto, ¿no? Puedo sacar, por ejemplo, estos dos elementos, o puedo sacar solamente este elemento, que es lo que estoy haciendo en este otro. Noten que en R y S, que es como le he bautizado a estos dos subconjuntos, ¿no?, son precisamente ambos subconjuntos de A por B. Solamente que sea subconjunto de A por B es más que suficiente para decir que tanto R como S son relaciones entre A y B, ¿no? Entonces, R y S son relaciones de A en B, decimos, pues R es subconjunto de A por B y S es subconjunto de A por B. Solamente ese se necesita, ¿no? Ahora, estas relaciones, como son pares ordenados, y habíamos ya representado gráficamente esos pares ordenados, lo puedo graficar así, ¿no? Aquí está A y aquí está B, ¿no? En A pongo el 2, 3 y en aquí pongo los elementos de B, que es AB, trazamos las paralelas, todo esos productos donde se intersecan son los elementos de A por B, pero mi relación R solamente tiene estos dos elementos, ¿no? En este caso, este conjunto unitario. Bueno, este circulito por aquí tenía que venir, aquí está, solamente tiene que encerrar a este puntito que está manchado, ¿no? Bien, tenemos aquí lo mismo, tengo, bueno, conjunto A, B unitario, formo A por B, que solamente tiene dos elementos, ¿no? Ahora, la intención de este ejemplo es el siguiente. Quiero, con estos dos elementos que tiene A por B, quiero construir todas las relaciones posibles que se puedan definir de A en B, ¿sí? Todas las relaciones posibles. ¿Eso qué significa? Formar con estos elementos todos los subconjuntos posibles. Y cuando digo todos los subconjuntos posibles, me llega a la mente el conjunto potencia, ¿no?, cuyos elementos son todos los subconjuntos posibles que se pueden formar con los elementos de A. ¿Recuerdan? Bien, eso es lo que quiero hacer aquí. Entonces, el primer subconjunto que puedo pensar es el vacío, porque el vacío es subconjunto de cualquier conjunto, en particular lo es de A por B, ¿no? Entonces, el vacío es una relación trivial, que no tiene cosas interesantes, eso es cierto, pero es una relación, ¿no? Es una relación, pero lo vamos a hacer a un ladito. No tiene mayores cosas que aportar esta relación, ¿no? Pero es una relación. Entonces, una segunda relación serían los conjuntos unitarios, por ejemplo, el 1A, luego el 2A, y otro sería todo el mismo conjunto, ¿no? Sabemos que A es subconjunto de A, eso es siempre verdad. En mi caso, A por B es subconjunto de A por B, es decir, el mismo conjunto A por B es una relación, ¿no? Si yo tuviese, ¿no?, A por B con dos elementos, ¿cuántas relaciones posibles puedo definir? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Esos son todos los subconjuntos posibles, ¿no?, que se pueden formar con estos dos elementos. Pero cuando les digo todos los subconjuntos posibles, les decía, recuerden el conjunto potencia, ¿no? ¿Cuántos elementos tenía el conjunto potencia si A tenía n elementos? Si la cardinalidad de A valía n. El número de elementos del conjunto potencia era 2 a la n, ¿no ves? 2 elevado a la n. Bueno, en nuestro caso, si suponemos que la cardinalidad de A es m
y la cardinalidad de B vale n, ¿no? Entonces sabemos que la cardinalidad del producto va a ser m por n, ¿no ves? En mi caso, por ejemplo, la cardinalidad de A es 2, la cardinalidad de B es 1, la cardinalidad de A por B va a ser 2 por 1, 2, ¿no? Ahí está, 2, ¿sí? Eso dice esto. Y el conjunto de partes de A por B, ¿no ves? Va a tener 2 elevado a la m por n elementos. ¿Están de acuerdo? ¿No? Porque el conjunto de partes de A tenía, les decía, 2 a la n elementos. En mi caso particular, para A por B va a tener 2 elevado a la m por n elementos. ¿Qué quiere decir eso? Que este número, 2 a la m por n, ¿no? Es la cantidad de subconjuntos posibles que puedo formar con los elementos de A por B. O que es lo mismo decir, dados dos conjuntos con cardinalidad m y n respectivamente, yo puedo definir o considerar 2 a la m por n relaciones posibles definidas entre A y B. Y eso no es nada pequeño, ¿no? 2 a la mn es, imagina, un número grande. Por eso es que aquí yo, hasta ponerle a B 2 elementos me ha dado flojera, ¿no? Entonces he preferido hacerlo así unitario, ¿no? Si A tuviese 3 y B tuviese 2, por ejemplo, ¿no? 3 por 2 sería 6. Habría 2 a la sexta posibles relaciones que se puedan definir entre A y B, ¿no? Así tendríamos que hacer esa lista, ¿no? El vacío, después los unitarios, después los que tienen 2 elementos, los que tienen 3, los que tienen 4 y así avanzar, ¿no ves? Bien, entonces dentro de eso, de las relaciones están involucradas el dominio, imagen y relación inversa, que no es nada difícil. Una relación, hemos dicho, es un subconjunto de A por B. Listo, esa es la receta para una relación, ¿no? Es decir, una relación lo podemos expresar como el conjunto de todas las parejas X, Y, de manera tal que X está en A y Y está en B, ¿no ves? Entonces, el dominio de una relación, que es así como lo denoto, ¿ya? Está formado, dice, por todos los X de A, es decir, por todos los primeros elementos de los pares ordenados, ¿no? La imagen por los segundos elementos de los pares ordenados, ¿sí? Y la relación inversa, dice, está formado por todos los Y, X, de manera que XY pertenece a él. Entonces, en otras palabras, para obtener elementos de esta relación llamada relación inversa, solamente tengo que cambiar de lugar, darle la vuelta al par ordenado, ¿no? Entonces, esta es la definición, ¿no? XY va a estar en la relación R, sí, solo sí, Y, X está en la relación inversa, ¿no? Para hablar de la relación inversa, como ven, es una cosa muy fácil, ¿no? Si, digamos, el 3,4 está en la relación R, el 4,3 va a estar en la relación inversa, ¿no? No es difícil hallar la relación inversa, solo es darle la vuelta a todos los elementos. Ya más adelante hablaremos de las funciones y cuando hablemos de las inversas de funciones, que son relaciones, pero ya relaciones muy especiales, ¿no? Le vamos a poner ciertas restricciones a una relación, le vamos a decir, bueno, usted no puede hacer esto ni puede hacer lo otro, y a eso le vamos a llamar función, nada más, ¿no? Entonces, la inversa de una función es más delicado, no es nomás darle la vuelta, ¿no? Ahí también vamos a imponer restricciones, ¿ya? Bien, pero una relación es más libre, es más suelta, no es tan delicada como ponerle requisitos, ¿no? No, solamente así de claro, ¿sí? Darle la vuelta, listo, esa es la relación inversa, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos dos conjuntos A y B, ¿no? Estamos definiendo una relación de esta manera. Ya esta relación es la relación divide, ¿no? Ahora, bueno, quizás alguien
no tenga una idea clara de eso. A ver, por ejemplo, el 2 divide al 4. ¿Está bien? Así escribo eso, ¿no? Digamos, qué sé yo, el 3 divide a 2. ¿Está bien? El 5 divide a 10, ¿verdad? ¿No? El 5 divide a 7, no lo divide, ¿no? Cuando decimos divide es que tiene resto cero, ¿no ves? Un entero divide a otro si su resto vale cero, en otras palabras. Entonces, de manera formal, a ver, por más allá sí te lo voy a poner, decimos que un entero divide a otro si solamente sí, ¿no? B es igual a A por algún entero K. Esa es la definición formal de divide, ¿no? Por ejemplo, el 2 divide al 4, sí, ¿por qué? Porque el 4 es igual a 2 por 2. El 3 divide al 12, sí, ¿por qué? Porque el 12 es igual a 3 por 4. El 5 divide al 10, sí, ¿por qué? Porque el 10 es igual a 2 por 5, ¿no? El 5 no divide al 7 porque el 7 no se puede representar como 5 por algún otro entero, ¿no ves? Esa es una relación importante, la relación divide, ¿no? Que lo vamos a manejar con mucha frecuencia, ¿ya? Entonces aquí ya estamos metiendo eso, entonces dice, esta es la relación ahora, ¿no? Entre dos objetos. Bueno, ahora dice los elementos de la relación R, ¿cuáles son? Bueno, ahora aquí dirán, pero ahora, ¿cómo ha sacado? Aquí ya existe una propiedad clara y la propiedad es esta. Para que dos parejas, ¿no? Para que dos elementos estén relacionados, tienen que satisfacer esta propiedad, ¿no? X tiene que dividir allí. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, lo que tendría que hacer, ¿no? Es calcular A por B, ¿no? Que yo no lo he hecho porque, imagínense, es bien largo eso, ¿no? Pero miren, voy a sacar algunos elementos. Por ejemplo, A por B va a ser, el 1 tiene que ser pareja con toditos, ¿no ves? Aquí tiene que estar el 1 con el 2, el 1 con el 4, el 1 con el 6, el 1 con el 8, ¿no ves? Ahora tomamos el siguiente que es el 3 de A y tiene que ser pareja con todos los elementos de B. El 3 con el 2, ¿no? El 3 con el 4, el 3 con el 6, ¿no? Y el 3 con el 8, ¿está bien? Luego tomo el siguiente, el 5, a ver, ese más, el 5 con el 2, el 5 con el 4, el 5 con el 6, ¿no? Y el 5 con el 8. Luego voy a tomar el 7, después el 9, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Todo eso es A por B, ¿no? De todos estos elementos que hay, yo tengo que sacar aquellos, ¿no? Que satisfacen la propiedad. Por ejemplo, el 1, 2, ¿no? Quiero saber si el 1, 2 va a estar metido en R. Entonces, la pregunta es simplemente decir, ¿el 1 divide al 2? No. ¿O sí lo divide? Lo divide. Lo divide, ¿no? Lo divide. ¿El 1 divide al 2? Sí, ¿no? Lo divide al 2. Esto es sí, ¿no? Ahí está. Sí. Ok, entonces, como el 1 divide al 2, quiere decir que la pareja, ¿no? 1, 2, tiene que estar en la relación. Ahí está, ¿sí? Bien. Siguiente, ¿no? El 1, 4. ¿El 1 divide al 4? ¿Verdad? Sí. Quiere decir entonces que el 1, 4 también va a estar en la relación. Ahí está. Y así voy haciendo la prueba con cada uno de ellos. ¿El 1 divide al 6? Sí. Ya está en la relación. ¿El 1 divide al 8? Sí, ya está en la relación. Ahora el siguiente, por ejemplo, el 3, 2. ¿El 3 divide al 2? No. Entonces, nada que ver esta pareja. No se lo toma en cuenta. Siguiente, ¿el 3 divide al 4? No. No lo tomamos en cuenta. Este no se toma en cuenta. El 3 divide al 6, ¿no? El 3 divide al 6, sí, ¿no ves? Este va nomás a la lista, ¿no? Va al conjunto. Ahí está el 1, 6, el 1, 8, el 3, 6, ¿no? Siguiente, el 3, 8. ¿El 3 divide al 8? No. ¿El 5 divide al 2? No. ¿El 5 divide al 4? No. ¿5 divide al 6? No. ¿5 divide al 8? No.
Y así con los otros van a observar que ninguno más, ¿no? Por ejemplo, voy a tener el 7 con el 2. El 7 divide al 2, no. El 7 divide al 4, no. 7 divide al 6, no. 7 divide al 8, no. 9 divide al 2, no. 9 divide al 4, no. 9 divide al 6, no. 9 divide al 8, no. Como ven, ninguno más cumple la propiedad, solo estos, ¿ya? Es así como vamos extrayendo, ¿no? En otras palabras, aquí tengo a mi relación R representado por comprensión, porque estoy dando la propiedad, ¿no? Y esta R que acabo de encontrar aquí es una relación expresada por extensión. Por eso les decía, una relación R es un conjunto. Como tal, lo podemos representar ya sea por comprensión o por extensión. En mi caso tengo los dos. Y generalmente vale la pena, cuando los conjuntos son finitos sobre todo, ¿no? Representar a nuestra relación por comprensión. O perdón, por extensión, ¿no? ¿Por qué? Para ver si se satisfacen determinadas propiedades que vamos a ir mencionando posteriormente, ¿ya? Entonces, de esa manera obtengo los elementos de la relación R. Ahí está, ¿no? Ahora, como tengo ya mi relación R, puedo sin ningún problema hallar, ¿no? Por ejemplo, el dominio de R. El dominio de R es el conjunto formado por los primeros elementos de los pares ordenados. Aquí, por ejemplo, el primero es el 1, en este otro también es el 1, en este el 1 y en este es el 3. Por lo tanto, el 1, 3 es el conjunto al que le vamos a llamar dominio de la relación. La imagen son los segundos elementos de los pares ordenados. A ver, ¿cuáles son los segundos? El 2, el 4, el 6, el 8, el 6 que se repite. 2, 4, 6, 8, ¿sí? La inversa, damos la vuelta, listo, ¿no? El 1, 2, 2, 1. 1, 4, 4, 1. 1, 6, 6, 1. 1, 8, 8, 1. 3, 6, 6, 3. ¿Listo? Esa es la relación inversa. ¿Se dan cuenta? Entonces, no está difícil eso, ¿no? Está bien, las relaciones así, ¿ya? Esta sí hay que tener cuidado, ¿no? Mire, cuando nosotros tratamos de formar algunas estructuras, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace mercadotecnia, ¿no? Productos, costos, que es costos por unidad, por docena, que van variando, etcétera, entonces se relacionan, ¿no? Qué sé yo, digamos, si compran menos de cierta cantidad, le dicen ya, cada por unidad va a costar, qué sé yo, a $1, ¿no? Si compran a partir de, qué sé yo, de 3 docenas, 4 docenas, entonces el costo disminuye, ya no es a $1, sino es a 0,80, ¿no? Pero alguien quiere comprar más allá, entonces rebaja a 0,50, ¿saben ustedes? ¿No? Ese es el principio básico, ¿no? Uno compra, adquiere, los precios se adecúan de acuerdo a la cantidad que uno lleva, ¿ves? Entonces, ahí hay una relación, ¿no? Entre la mercadería y el costo, ¿no? Que es por cantidad, ¿no ves? Estas relaciones en general lo establecen a través de matrices, ¿no? Estamos hablando de una empresa que no solamente genera un producto, ¿no? Entonces, las empresas generan varios tipos de productos. Entonces, imagínense, no van a tener en un cuadernito anotado eso, ¿no? Necesitan que es almacenar sus datos de una manera práctica y en general usan matrices para eso, ¿no? Usan matrices. Entonces, a veces se requiere hacer operaciones con matrices, ¿no? Por ejemplo, si aquí ya está una matriz representando esos datos, ¿no? Resulta que mañana producen más cantidad de lo previsto o menos cantidad, entonces necesitan actualizar sus datos, decir, a ver, si en almacenes teníamos hasta ayer 20 cajas, ¿no? Ahora hemos generado otras 30 cajas, entonces ya tenemos 50 cajas del producto A, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos hacer modificaciones continuas, ¿no? Entonces eso significa hacer operaciones. Entonces ahí la cosa es que es mejor sumar, restar, multiplicar,
bueno, muchas cosas, ¿no? Que son las habituales que nosotros conocemos. Pero también hay un otro tipo de operación que se puede definir entre conjuntos que se llama composición, ¿no? Es una operación, es como ahorita yo cuando hablo de los enteros, lo que se me viene a la cabeza es siempre, puedo sumarlos, puedo multiplicarlos, puedo dividirlos, ¿no? Puedo restarlos, pero eso es lo que sé, eso me lo ha enseñado eh, mi, mi experiencia en el colegio, ¿no ves? Siempre se puede sumar. Primero he sumado números, después me han enseñado a sumar letras, aunque no le he visto la utilidad. Ahora, claro, es distinto, pero uno empieza a sumar letras. Yo decía, ¿para qué tengo que sumar letras, no? ¿A quién se le ha ocurrido decir que x más x es 2x? ¿Qué sentido tiene, no? Ese es lo primero que cuando uno le muestran el álgebra y dice, prof, no le encuentro aquí el sentido, ¿no? Bueno, pero nos han enseñado a sumar letras. Y la composición, aunque no lo vemos muy bien el propósito aún, ¿no? Es una operación que se define para no solamente, eso es lo bueno de álgebra. A, B y C para mí son conjuntos, pero son abstracciones. A puede ser conjunto de matrices, B puede ser funciones derivables, C puede ser personas altas, qué sé yo, ¿no? O sea, podemos hacer una ensalada completa aquí, ¿no? Esa composición se define de forma general, más allá de lo que sean A, B y C, ¿sí? Podemos quizás decir, ¿no? Una especie de multiplicación, aunque no es exactamente una multiplicación, ¿ya? Pero es una operación que se puede hacer, ¿no? Entre dos relaciones, ¿no? Y es un concepto muy importante. A ver, aquí yo tengo dos relaciones, ¿ya? El gráfico es más ilustrativo aquí, ¿no? Tengo un conjunto A, B y C. Entonces aquí ahora estoy hablando ya de tres conjuntos, ¿no? Entre estos dos conjuntos A y B vamos a establecer una cierta relación que la estamos llamando la relación R. Entre B y C vamos a establecer una otra relación que la vamos a llamar la relación S, ¿sí? Ya. R y S entonces son relaciones. R, una relación entre A y B. S, una relación entre B y C. Entonces lo que quiero es obtener una relación que me involucre A con los elementos del conjunto C. Es decir, una relación entre A y C, ¿no? Y a esa relación entre A y C le vamos a llamar precisamente composición, ¿no? La composición solamente aquí es, miren, normalmente leemos nosotros de izquierda a derecha, ¿no? O alguien lee al revés. No, ¿no ves? Por ejemplo, a ver, esta que es más facilita. Es una. Yo estoy leyendo de izquierda a derecha. No leemos de derecha a izquierda, ¿no? Por ejemplo, aquí sería an, ¿no ves? No leemos así, ¿no? Leemos siempre de derecha hacia izquierda. En la composición hay una pequeña diferencia, ¿no? Siempre se lee de derecha hacia izquierda. Por ejemplo, aquí, dada la figurita, es R composición S, ¿sí? R composición S. La composición se denota con este pequeño circulito que hay ahí, ¿no? Ese pequeño circulito se lee composición. Cuando yo escribo esto, debería leer normalmente S composición R, ¿no ves? Pero no, se lee al revés, ¿no? Se lee al revés. R composición S. Y alguien dirá, pero qué locura, ¿para qué hacen esas cosas? ¿Por qué no leemos de la manera normal, no? Entonces, bueno, los que han ideado esto, bueno, no eran tan anormales como pensaríamos, ¿no? Al contrario, sabían por qué lo hacían, ¿no? Y la razón está en la definición, para dar mayor flexibilidad o mayor facilidad a la definición de una composición. Por eso es bueno esto, ¿no? Ya solamente esa aclaración. Vamos a leer de derecha hacia izquierda. Esto que está aquí se lee R composición S, ¿de acuerdo?
Bueno, entonces para la composición considero dos relaciones. R subconjunto de A por B y S subconjunto de B por C. Noten ustedes, ¿no?, que el conjunto B tiene que estar en los dos, ¿no? Porque aquí B está metido. O sea, B es el que está relacionado tanto con A como con C, ¿no ves? Aquí sí o sí tiene que haber un conjunto intermedio que comparta con los otros dos, ¿sí? Eso es importante. Si aquí fuese B y en aquí fuese cualquier otra letra, digamos M, no existe tal composición. Para que exista composición tiene que pasar lo que está en el gráfico, es decir, R subconjunto de A por B y S subconjunto de B por C. Sí o sí tiene que ocurrir eso, ¿no? R subconjunto de A por B y S subconjunto de B por C. Definimos una relación de A en C llamada composición de R con S, denotada por R, bueno, S círculo R, ¿no ves? Que se lee R compuesta con S, ¿ya? De esta manera. En la composición, me refiero de A en C, están todas las parejas X, Z, ¿no ves? Ahí está. De manera que existe, dice, un puente, ¿no?, que se llama Y, que pertenece a B, ¿no? De manera tal que XY está en R y Z pertenece a S. Eso es lo que está escrito aquí, lo que está en el gráfico. O, ¿no?, en términos de los elementos, XZ está en la composición, si solo si existe un Y en B, tal es que XY está en R y Z está en S. Es la definición de composición de relaciones. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, esta operación es general, independientemente de lo que sean A, B y C. ¿Ya? A ver, por ejemplo, tengo aquí tres conjuntos A, B y C, ¿no? Yo estoy considerando dos relaciones. Una entre A y B, estos que tienen estos dos elementos, ¿ya? No interesa, bueno, aquí no estoy tomando qué propiedades, solamente estoy tomando un subconjunto de A por B. Eso, ¿no? R es subconjunto de A por B. Y aquí estoy tomando otro S, que es subconjunto de B por C. Si es subconjunto de estos productos cartesianos, se llaman relaciones, ¿no ves? Esos son sus nombrecitos, ya. La relación R y la relación S, ¿no? Gráficamente, ¿no?, es esto lo que está pasando con R. Por ejemplo, el 0 no está relacionado con el menos 1. Puedo ver que las relaciones son el 1 con el 2, ahí está, el 1 con el 2, ¿no? El 2 con el 4. Bueno, lo que yo he hecho es tomar los tres conjuntos, ¿no? A tiene 0, 1, 2, 3 como elementos, B tiene menos 1, 2, 4, y C tiene 0, 3, 5, 7. Ahí están sus elementos. Y solamente mediante estos gráficos estoy haciendo la relación. El 1 con el 2, ¿no? El 1 tiene como pareja al 2. El 2 tiene como pareja al 4. Nada más, eso es R, ¿no? Ni el 0 ni el 3 tienen parejas, ¿no? Se quedaron solos. Bueno, y en la relación S lo propio, ¿no? El menos 1 está relacionado con el 0. El menos 1 tiene como pareja al 0. El 2 tiene como pareja al 3. El 2 tiene como pareja al 3. Y el 4 al 5. 4 al 5, ¿no? En esta segunda se puede observar que toditos los elementos de B tienen pareja. Pero en C hay alguno que quedó solito también, ¿no? Solamente para ver, ¿no?, que pueden darse esas situaciones, ¿no? Bueno, por composición, ¿qué entendemos? Aquellos en los que la flecha continúa hasta el final, ¿no? Por ejemplo, del 1 va al 2, del 2 al 3, entonces el 1, 3, que son los extremos, va a estar en la composición. Esos elementos van a estar. El otro que tiene flecha continuada es el 2, 5, ¿no ves? Del 2 al 4, del 4 al 5. Entonces, los extremos, 2,5 va a ser un elemento de la relación llamada composición. Son los únicos dos, ¿no? Por ejemplo, del 0 no hay al menos 1, o a cualquier otro elemento, es nada que ver. Del 3 lo propio, no tiene pareja con ningún elemento de B. Eso no lo tomamos en cuenta. Solamente aquellos que tienen un camino
seguido, ¿no? Y los extremos, 1, 3, 2, 5, son los que están en la composición de las relaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es componer, ¿no? Es una especie de transitividad, si lo pueden ver, ¿no ves? Ya. Entonces, aquí hay una propiedad, ¿no? Que es las que más se conocen dentro de las relaciones, y yo lo he puesto como teorema. El primero dice que la composición es asociativa, ¿no? Es asociativa, ¿ya? Bueno, no me animo a probarlo, no porque sea difícil, sino es porque es un poco largo, ¿no? Es un poco pesadito esto. Y la otra, esta también vale la pena siempre recordarlo, ¿no? Dice, la inversa de una composición es la composición de sus inversas, pero en orden permutado. A ver, miren, cuando yo tengo, por ejemplo, en los reales, ¿no ves? En los reales, A por B a la menos 1, ¿qué cosa es? A la menos 1 por B a la menos 1, ¿no ves? En este que se llama el negativo de A más B. Es el negativo de A menos el negativo de B, que es el análogo a lo que está ahí arriba. Pero en muchos casos no siempre se da eso, ¿no? O sea, más o menos haciendo analogía con esas propiedades clásicas, ¿no? Conocemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería natural pensar esto debería ser así, ¿no? S a la menos 1 con R a la menos 1. Debería ser así, ¿no? Pero no, es al revés, noten ustedes, es al revés. ¿Por qué es al revés? Porque resulta que en esta operación está claro que no hay conmutatividad. Cuando no hay conmutatividad se da esta situación. En cualquier operación que no exista conmutatividad se va a dar esto. Me refiero a que si yo tengo esta composición y tengo esta otra, ¿no ves? Claramente no pueden ser iguales, definitivamente, ¿sí? No pueden ser iguales. ¿Por qué no pueden ser iguales? Porque para eso basta ver, ¿no? El gráfico anterior, este de aquí, ¿no? Miren, este diagrama representa a R compuesta con S, ¿no? La pregunta es, ¿existirá S compuesta con R? ¿Podré obtener S compuesta con R? ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Digo S, ¿sí? Compuesta con R, ¿qué cosa sería? ¿Cómo sería? A ver, veamos. Necesitaría, ¿no? Que ese es subconjunto de B por C. Eso está bien. Ese es subconjunto de B por C, ¿no? Y la otra relación es subconjunto de A por B, ¿sí? A por B. Para que exista S compuesta con R, ¿no? Estos dos conjuntos, ¿sí? Lo que estoy marcando, tienen que ser iguales, ¿sí? Tienen que ser iguales. En ese caso habría, ¿no? S compuesta con R. Pero A no es necesariamente igual a C, eso está claro, pueden ser distintos, ¿no ves? Entonces, esta composición no necesariamente existe, ¿sí? Si esta composición no existe, entonces peor, pues no podemos comparar siquiera, ¿no? Entonces, la composición definitivamente no es conmutativa. No puede haber conmutatividad debido a que estos dos conjuntos A y C no son necesariamente iguales, que es uno de los requisitos en la composición, porque aquí está B y aquí está B, como ves, son iguales ahí, ¿no ves? Pero al revés no va a ocurrir eso necesariamente. Por eso es que no es conmutativa, no hay conmutatividad. Y cuando no hay conmutatividad,
pasa lo que dice el teorema. Siempre pasa eso, ¿ya? Se da la inversa, como ven aquí, ¿no? Cambia así, ¿ya? Entonces, para probar, ¿no? ¿Cómo son los elementos de una relación? Son pares ordenados. Entonces, considerando nosotros a la relación R como parte de A por B y S parte de B por C, entonces yo tomo un elemento que va a estar en este conjunto, mostrar que está en este otro y viceversa. O sea, voy a probar la doble inclusión porque esta es una igualdad entre conjuntos, ¿no? Tomo entonces un ZX aquí, si solo si, digo, ¿no? XZ está aquí, esa es la definición de relación inversa, ¿no ves? Ahora aquí le aplico la definición, eso que está en recuadro, existe un Y en B, ¿no ves? Definición de composición de relaciones. Ahora aquí lo único que estoy haciendo es decir, si X y está en R, entonces al darle la vuelta a la parejita, YX, eso tiene que estar en R a la menos 1. Viene aquí lo propio, si YZ está en S, al darle la vuelta, el ZY va a estar en S a la menos 1, definición de relación inversa. Ahora lo que estoy haciendo aquí es conmutar, como tengo P y Q, lo estoy escribiendo como Q y P, ¿no? Eso. Y ahora aquí es cuestión de interpretar esto, ¿no? Miren, existe un Y en B, dice, ¿no? Tal es que ZY, y aquí está YX, que es el que hace el papel de puente, ¿no ves? De manera que este está en esta relación y está en esta otra. ¿Eso qué significa por definición de composición? Que la pareja, los extremos, en mi caso Z y X son los extremos, ¿no ves? ZX está en la composición de R a la menos 1, o perdón, de S a la menos 1 con R a la menos 1, de acuerdo a la definición de composición de relaciones. Todo es ida y vuelta, ¿sí? Solo sí. Por lo tanto, se está probando la doble inclusión. Por eso decimos que los conjuntos, ¿no?, son iguales. ¿Ya? Y aquí tengo un ejemplo. Miren, tengo dos relaciones, ¿no? R es un conjunto de A por B, que está definida de esta manera por comprensión, ¿no? Una segunda relación que está definida de esta manera, también por comprensión. Lo que quiero es encontrar, ¿no?, la relación composición, perdón, aquí no es R, esto es S, ¿ya? Y le puse R aquí, ¿no ves? Entonces, esto debería ser S, porque la relación que estamos usando es S aquí, ¿no ves? S, ¿ya? Y está relacionado con Z a través de la relación S, sí, solo sí, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro la composición? Solo aplico la definición, ¿no? La pareja XZ va a estar en esta composición. Si existe un Y en B, tal es que ya. Bueno, esta es la definición nada más de composición de relaciones. Eso he copiado. Ahora aquí, si XY está en R, ¿no?, que es lo mismo decir X está relacionado con Y, eso significa, es equivalente a decir que Y es igual a X cuadrado más 2. Eso estoy copiando. Ahora, si Y está relacionado con Z a través de S, ¿no?, lo que es lo mismo decir, y Z pertenece a S, significa que Z es igual a 2Y menos 3. Eso estoy colocando aquí, ¿sí? Con estas dos ecuacioncitas simplemente reemplazo. Lo que tengo que hacer es hacer desaparecer a Y, que es la variable intermedia, ¿no?, la que funge de cadena. Entonces hago perder Y. ¿Cómo? Pues reemplazando esta Y en la primera ecuación en la segunda, ¿sí? Y es X cuadrado más 2. Aquí tengo Z igual a 2 por Y menos 3. Entonces la primera ecuación lo reemplazo en la segunda y me queda esto. En resumen, XZ está en la composición, ¿no? Sí, solo sí, Z es igual a 2X cuadrado más 1. Esta es entonces, ¿no?, la propiedad expresada por comprensión, ¿no?, de la composición de dos relaciones, ¿no? Se la obtiene simplemente usando la definición. Y de estas relaciones, ¿no?, estas son las que nos interesan, las relaciones definidas en un conjunto, ¿ya? Estas son las que, con las que vamos a trabajar de
de ahora para adelante. ¿Por qué son importantes estas relaciones definidas en un conjunto? Hace ratos hablábamos de una relación, ¿no?, que es subconjunto de A por B. Listo, eso es una relación. Pero el mayor interés está cuando el conjunto A es igual al conjunto B, es decir, R subconjunto de A por A. ¿No ves? R subconjunto de A por A. Este A por A lo vamos a denotar como A cuadrado, ¿no? A por A es A cuadrado. Entonces mi relación R ahora va a ser subconjunto de A cuadrado. Ese tipo de relaciones son las que nos interesan, porque en ese tipo de relaciones se puede establecer un sinfín de propiedades, ¿no? Podemos clasificarlas a las relaciones. Es importante la clasificación, ¿no? Cuando estamos en colegio siempre nos llevan en la fila los más chiquitos, los más grandes, o de acuerdo a la llegada, etcétera, pero hay una especie de clasificación. O a veces, ¿no?, tú estás en el A, tú estás en el B, tú estás en el C, etcétera, ¿no? Hay necesidad de clasificar, ¿no? A veces clasificamos, por ejemplo, nuestros objetos personales, no sé, cada uno tiene un lugarcito, sus libros, sus ropas, algunos son muy ordenados y otros no, ¿no? Etcétera. O sea, la clasificación es un concepto permanente y necesario, ¿no? Entonces, en las relaciones que están definidas en un conjunto, podemos hacer esa clasificación, ¿no? Podemos clasificarlos. Otro concepto importante es el orden. Ni qué decir si no hubiese un orden. Sería un caos total, ¿no? Muere el presidente, ¿quién le sigue? Pues el vicepresidente. Hay un orden de sucesión, ¿no? Muere el vice, sabemos quién le va a suceder, ¿no? La presidenta o el presidente del Senado, etcétera. Hay una cadena de sucesiones que es un orden, ¿no? Un orden que lo llamamos un orden jerárquico, ¿de acuerdo? Entonces, ese orden, que puede ser de distintas clases, ¿no? Podemos ordenarlo alfabéticamente, podemos ordenar por el color de ropa, por la voz, por el cabello, tantas formas, ¿no? Es importante. El orden definitivamente es importante. Entonces, ese orden, ¿no?, se establece justamente en este tipo de relaciones. Vamos a implementar un orden en esas relaciones, ¿ya? Vamos a poderlos comparar, ¿no? Vamos a poderlos comparar. Esa es la idea. Bueno, entonces una relación definida en un conjunto es simplemente una relación R subconjunto de A cuadrado. Y ahí se queda todo, ¿no? A, por ejemplo, tiene estos elementos. Voy a definir una relación R de esta manera. Dos elementos están relacionados, si son iguales, oye, es el doble del primero, ¿no? Entonces voy a hallar R por extensión. Entonces, nuevamente, lo que tendría que hacer es encontrar A por A, ¿no? Tendría que encontrar A por A y de ahí extraer, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si yo hago A por A, ¿qué elementos tendría? El 1 con todos los elementos de A. Sería el 1, 1, estaría el 1, 2, estaría el 1, 3, estaría el 1, 4. Luego el siguiente, que sería el 2. El 2 con el 1, el 2 con el 2, el 2 con el 3, el 2 con el 4, luego sería el 3, ¿no ves? El 3 con el 1, el 3 con el 2, el 3 con el 3, el 3 con el 4 y finalmente el 4, ¿no? El 4 con el 1, el 4 con el 2, el 4 con el 3, el 4 con el 4. Bueno, es un poquito aburrido, pero hay que hacer. Bueno, en principio, ¿no? Después ya no necesitamos. Lo que quiero que se entienda es cómo sacamos las cosas, los elementos. Para que dos elementos estén relacionados, o tienen que ser iguales, dice, o tienen que ser esto. A ver, los iguales son fáciles de sacar. ¿Quiénes son los iguales? El 1, 1, ¿no?, el 2, 2, el 3, 3 y el 4, 4. Esos son los iguales, ¿no ves? 4 igual a 4, 3 igual a 3, 1 igual a 1, etc. Ya, aquí están. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ya. O, dice, y tiene que ser el doble, ¿no? Por ejemplo, para ver si esta pareja está o no. El 2 tendría que ser al doble del 1, falso, ¿no? El 3 tendría que ser el doble del 1, falso,
falso, falso, a este de aquí, ¿no? Para este, por ejemplo, tendría que decir, el 1 tendría que ser el doble del 2, falso, ¿o no? ¿Verdad o falso? O sea, estaría diciendo el 1 tiene que ser igual a 2 por 2, ¿no ves? Eso es falso, ya. Con el 2, 3, ¿qué estaría diciendo? Estaría diciendo que el 3 tiene que ser igual al doble ¿de quién? De 2. También es falso, ¿no? Falso, falso. Y así, ¿no ves? En cambio, con este otro, ¿no? Estaría diciendo que el 4 tiene que ser igual al doble del primero, que es 2. Esto ya es verdad, ¿no? Eso es verdad. 4 es igual a 2 por 2. Entonces, ok, esto va a la relación R. Y si vamos haciendo la verificación con cada uno de ellos, vamos a ver que toditos no cumplen, ¿no? Solamente cumplirían los que están tiqueados. Entonces, son los elementos que están en mi relación R. Esta es la relación R expresada por extensión, ¿no? Ahora, yo puedo calcular A por A gráficamente, ¿no? Estoy colocando los elementos, las paralelas, todo eso todos esos puntitos donde se intersectan representa A cuadrado, por eso lo puse así, ¿no? En cambio, los elementos de R, que son estos 1, 2, 3, 4, 5, los he pintado así, 1, 2, 3, 4, 5. Todos esos puntitos, ¿no? Representan a mi relación R. ¿Está bien? Esa es la relación R. O también de manera alternativa, cuando la relación está definida en un solo conjunto, como este, se acostumbra a hacer este tipo de diagrama, ¿no? ¿Cómo se lee esto? Esta flechita dice, el 1 está relacionado con el 1. Esto dice, el 2 está relacionado con el 2. El 3 está relacionado con el 3. El 4 relacionado con el 4. Y esta otra flechita dice, el 2 está relacionado con el 4. ¿No? O lo que es lo mismo decir, el 2,4 pertenece a la relación. Por eso la flechita, ¿no? Eso es lo que indica, ¿de acuerdo? Puede ver, qué sé yo, una flechita también de retorno, puede ver aquí una flechita así, aquí puede ver flechita de ida y también puede ver flechita de vuelta y así, ¿no? Entonces es una forma de representar una relación definida en un solo conjunto, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo, dice, tomamos ahora, miren, el conjunto A ahora es todos los reales, ¿no? Todos los reales. R es una relación que está definida en A, por supuesto, ¿no? Entonces, por si acaso, esta relación R es subconjunto de A cuadrado. O, en mi caso, como A es R, es subconjunto de R cuadrado. ¿Lo ves? La relación se define de esta manera. X está relacionado con Y si solo si pasa esto, ¿no? Hay que graficar la relación R. Cuando el conjunto es finito, puedo usar esta o esta, ¿no ves? Pero aquí el conjunto ya no es finito, ¿no? Porque miren, R es subconjunto de R cuadrado. Puede haber tantos elementos que van a satisfacer esto, ¿no? Hace rato he hecho una descripción, pero aquí no lo voy a poder hacer, ¿no? Porque cuando yo forme R por R, ¿no? El 0,0, el 0.1, el 0,01, el 0,07, no acabo jamás, ni siquiera sé cuál es el siguiente del 0.1, ya saben eso, ¿no? No se puede, no puedo hallar R, por extensión, ¿no? Entonces, como me dice solamente graficar, ¿no? Entonces yo voy a graficar esto como cualquier curva, ¿sí? Quizá tengan la idea de graficar curvas, ¿no? Claro, de hecho, pueden meterle a un ordenador, ¿no? Una computadora, un programa, esta ecuacióncita al GeoGebra, por ejemplo, y al GeoGebra o cualquier otro, ¡pum!, les bota el gráfico, ¿no? Les va a salir lo que ven en su pantalla. Está bien, eso está bien, se puede graficar, eso es lo que se hace, pero imaginando que no tenemos ese apoyo, ¿no? La idea es, ¿no?, tratar de, así como está, puedo darme puntitos, ¿no ves? Si X vale 1, ¿cuánto vale Y? Si X vale 3, ¿cuánto vale Y?
etcétera, etcétera. Esa es una forma rústica de graficar, que es válida para curvas simples, sí, es válida, pero no efectiva, ¿no? No efectiva. Entonces, voy a tratar yo de reconocer la curva en el plano, porque R2 es el plano, ¿no? Por eso es que antes de pensar en graficar, estoy trabajando con la ecuación. Estoy haciendo algunas cosas algebraicas aquí, ¿no? Como llevar todo lo que está en la derecha al lado izquierdo, agrupando x cuadrado menos y cuadrado, diferencia de cuadrados, factorizando nuevamente. Si el producto de 2 vale 0, entonces el primero vale 0 o el segundo vale 0. Me ha permitido descomponer en dos ecuaciones. La O, recuerden, es unión, ¿no? Y al final me quedan estas dos ecuaciones. Pero estas dos ecuaciones sí son identificables. Esta es una recta, esta es una recta. Ah, bueno. Para dibujar una recta es más que suficiente 2 puntos. X igual a Y, puedo yo darme 2 puntos, por ejemplo, si Y vale 0, X vale 0, es decir, el 0, 0 es un punto, ahí está, es lo que llamamos el origen. El otro, por ejemplo, puede ser si Y es 1, X es 1, entonces me doy el 1, 1, que por aquí debe estar. Por esos 2 puntos dibujo mi rectita y es esta la recta Y igual a X, que se llama la recta identidad, ¿no? Con Y igual a 1 menos X hago lo propio. Me encuentro 2 puntitos, ¿no? Le pueden dar a X o a Y el valor que ustedes quieran. Por ejemplo, a X le puedo dar el valor 0, si X vale 0, Y vale 1. Entonces necesito localizar el punto de coordenadas 0, 1, que es este puntito, ¿no ves? Similarmente, ¿no? A X le puedo, ¿qué es? O a Y le puedo dar... O mejor, a X le doy el valor 0, ¿cuánto vale? Y vale 1. Entonces necesito localizar el punto de coordenadas 0, 1, que es este de aquí, ¿no? 2 puntitos es más que suficiente. Por esos 2 puntos dibujo mi recta, que es la recta Y igual a 1 menos X. Entonces, la unión de estas dos rectas representa a la relación R, ¿sí? Cualquier punto, ¿ya? Cualquier par ordenado que esté en esta recta o en esta otra, está en la relación R, ¿sí? Ahora, imaginen, ¿cuántos pares ordenados hay en esta primera recta, por ejemplo? Pues infinitos, ¿no? Infinitos. En esta otra lo propio. Así es que no lo voy a poder representar por extensión. ¿Está bien? Listo. Entonces, esa es la gráfica, ¿no? Preguntas, jóvenes. Ya. Bueno, de la práctica de este capítulo, ya la siguiente, o en el transcurso de estos días les voy a decir cómo vamos a hacer, porque no vamos a poder completar el capítulo, eso es más que seguro. Ya, pero voy a cualquier situación en estos días, yo les voy a comunicar a través del grupo de WhatsApp, ¿no? O en el Classroom, ¿de acuerdo? Bien, entonces quedamos aquí, jóvenes, para la siguiente ya les voy a tener más novedades, ¿ya? Bueno, chao, chao, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Liceo. Bien, Hasta luego, Liceo. estudien. Hasta luego, Liceo. Chao, chao.